Aparta, Iván. Eso es, así está bien. Llevad eso al comedor. Señor, el duque de Ingria, Su Alteza el príncipe Alexander Danilovich Menshikov. ¿Alteza? ¿Habéis vuelto de Moscú, señor? ¿Ha ido bien? Sí, Alexander Danilovich, así es. He vuelto por orden de nuestro amado zar. Siguiendo órdenes reales. Sí, siguiendo órdenes. Sed bienvenido. ¿Cómo debería empezar? Bebamos, Dmitri Konstantinovich. Tenéis vodka, ¿verdad? Claro que sí, Alexander Danilovich. Aunque yo no bebo. ¿Y eso? ¿Estáis enfermo? No, no es eso. No bebo. No me gusta. ¿Ni siquiera vino? Bien. Vino en ocasiones, sí. Pues servíos. Esta conversación lo requiere. Permitidme un sorbo. A juzgar por el sorbo, se trata de algo serio. ¿Sobre Moldavia? En cierta medida podríamos decir que sí. Tenemos que hablar de vuestra hija. ¿De mi hija? De ella, sí. Bien. Hoy, no pongáis esa cara, Dmitri Konstantinovich. Imaginad. No hace falta decir mucho. ¿Me entendéis? Os entiendo. ¿Qué decís? No lo sé. ¿Qué no sabéis? ¿Qué os preocupa? Discutamos el asunto. ¿Hay una manera adecuada de tratar este tema? Vuestra hija ha sido elegida como confidente de Dios. Ella dará a Rusia un sucesor para las proezas de Pedro. No es necesario que os diga que si os convertís en pariente del zar y de Rusia, entonces... Pariente. Por supuesto que pariente. Mirad qué ha pasado en Europa. ¿Acaso no hay bastardos? Pero no dejan de ser familia. Y para nosotros Europa es un modelo a seguir. Servíos vino. Y aparte de eso, llegaréis a ser soberano de Moldavia. ¿Qué decís? Servidme vodka, Danilovich. Claro que sí. Sabía que lo entenderíais. Ya es hora. El viernes habrá fuegos y una mascarada. Y después del baile, nuestro zar se pasará por aquí para tomar café. Decidme, Alexander, ¿quiénes son los boyardos que nos escoltan? ¿No lo reconocéis? ¿No? Los mejores. El barón Piotr Pavlovich Zafiro. El barón Iván, hijo de Fyodor Buturlin. Y el tercero... Ya, pero ¿por qué son ellos los boyardos que nos escoltan? Porque vos lo habéis ordenado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo he ordenado? Porque yo no soy arrogante y ellos tampoco. Un hombre debe saber servir, sin la arrogancia de la nobleza, y ellos lo saben. ¡Adelante, rusos! ¡Salid de vuestras casas!
10º punto. La victoria en la guerra se celebró con una mascarada. Este gran festejo duró una semana entera. Con este fin se extrajeron del tesoro real 10.000 rublos. ¿Habéis puesto 10.000? Aún no, señoría. Estaba mordiendo la pluma. Entonces mejor poned 20.000. La vieja Zotoba no habría consentido una boda cómica en años. Y era una de las novias. Todo el mundo obedece al zar. Que Dios lo proteja. ¿Habéis apuntado la cifra? No, todavía no, señoría. Habéis olvidado sumar los disfraces de la mascarada. Se han confeccionado un uniforme naval y un sombrero holandés. Para su majestad. Ya está contado, en gastos varios. ¿Y qué más hay? Apuntad 30.000. Y firmad con mi nombre. Príncipe Kurbatov. ¿Cómo va todo? ¡Allá va! ¡Días gloriosos os esperan en adelante! ¡Largos años de felicidad en el lecho conyugal! ¡Por decreto del zar, el novio alza su infame dedo de apariencia miserable! ¡Venid todos a ver! ¡Venid! ¡Venid todos a ver! Esta noche no se duerme. En Europa bailan hasta el alba. No viviré hasta el alba, Majestad. Si no descanso un poco, permitidme reposar. Catalina, pero todos quieren veros. ¿Y qué pasa con lo que yo deseo? ¿Os gusta Fyodor Golovin? Me gusta, pero bebe mucho. ¿Y Alexei Makarov? Demasiado mal hablado. ¿Y ese? ¿Está vomitando? ¿Cómo va a gustarme, Majestad? Querida Catalina, esta es vuestra gente. El que bebe mucho es Fyodor Golovin. Consiguió la frontera de Kuban. Y aquel que vomita es Sheremetev Boris Petrovich. Deberíais conocerlo bien. Él consiguió que el burgomaestre de Riga abriese las puertas a los rusos. Nos han ayudado a ganar la guerra. Eso es lo que festejamos. Tantos años en Rusia y os son extraños. Muchas gracias por el halago, Majestad. ¿Puedo retirarme ya? Apartaos de mi vista y deprisa. ¡Esta hermosura bailará conmigo! Majestad, concededme un baile. Ah, Dios mío, este hombre tiene aterrorizada a toda Europa. Pero yo no soy Europa. Soy yo, Piotr Alexeyevich. Estoy como una cuba, pero todo está listo. ¿De qué habláis? El príncipe Cantemir y su hija os esperan. ¿Están en San Petersburgo y no han venido al baile? El baile aún no ha terminado. Venid al casamiento, señor. No hagáis disparates. Es una mascarada. No soy yo, es una máscara. Por aquí, Piotr Alexeyevich. Excelencia, si el zar se dirige a casa del príncipe Cantemir, asustad a todo el servicio. El zar tiene que pensar que se trata de un ataque a su persona. Como ordenéis. Es absurdo. Oíd, Alexander, vos lo habéis preparado, habéis movido las piezas. Y el tablero está preparado, Majestad. Bienvenido, Majestad. Gracias, Alteza. Entrad en casa, por favor. Yo no bajaré. ¿Por qué no? ¿Acaso es mi deber? Sois vos la anfitriona. No digáis tonterías, está aquí por vos. ¿Es eso cierto? ¿Y por qué? Vamos, está decidido. No pienso ir. Vuestra graciosa Majestad, para conmemorar esta gran victoria, mi propio hijo Antíoco os hará entrega de una reliquia bizantina. La banda del emperador. ¿Vuestra Majestad? Gracias. ¿En verdad perteneció al emperador? Vos, mi amado zar, no merecéis nada menos.
Vos sois el fundador de la Tercera Roma, de la Nueva Rusia. Y esta banda fue recuperada de los turcos durante la Cruzada Cristiana. Y nuestra familia se ha encargado de custodiarla durante más de un siglo mientras esperaba a alguien digno. Sí, Majestad. Nuestro amigo el príncipe está en lo cierto. Ha llegado el momento de declararos emperador de toda Rusia, etcétera, etcétera. No digáis tonterías. Es un gran honor recibir al zar en esta humilde casa. Vamos, venid aquí, preciosa. Alteza, cuando pienso que yo mismo conduje al altar a esta hermosa mujer, no puedo sino envidiaros. Y bien, ¿dónde está vuestra bella hija, príncipe Dimitri? No lo sabemos, vuestra majestad. Estaba arreglándose y cantando Magnificat, pero no la encontramos por ninguna parte. No puede ser. Escuchad todos. Buscad a la princesa por toda la casa. Están arriba. ¡Alto! ¡No os mováis! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Rodead la casa! ¡Alteza! ¡Rodead la casa! No os mováis de aquí, Majestad. Disculpad, princesa. Este ha caído, pero hay otro en el tejado. Vuestra puntería ya no es lo que era. Dejadme acabar con él. Lo interrogaré. Lo haré yo mismo. Vuestro nombre. Decid vuestro nombre y os daré cristiana sepultura. Si no, os arrojaré a los perros. Esos bastardos intentaban atentar contra vuestra vida. Por enésima vez. Señor, no es conveniente que os mováis sin escolta. Tenemos que daros las gracias, pues sois nuestro ángel de la guarda. Quizás sea un ángel, pero su aspecto es más bien de demonio. ¿Cómo te llamas? Daud, Majestad. ¿Eres turco? Lezguino. ¿Qué recompensa quieres por tu valor? El amor del príncipe Cantemir, Majestad. Y el de su familia. Hay lealtad en sus palabras. Dadme a este hombre. ¿Lo oyes, Doug? El propio zar ha reclamado tus servicios. Seré vuestro perro más fiel, Majestad. Ya es suficiente, vámonos. Señor, ¿no tomaréis ni un trago de vino? ¿No queréis ver a mi hija? Debe de ser voluntad de Dios que hoy no nos hayamos encontrado. Su ausencia no es culpa de nadie. Alteza, gracias por los presentes. Es una auténtica lástima que ignoréis mis decretos y no asistáis a los festejos con vuestra familia. Hija mía, decidme qué ha pasado. Me asusté, padre. ¿De qué? Recordé cómo me tomó en sus brazos aquel día. Tuve miedo, padre. Por eso habéis hecho enfadar al zar. ¿Hay algún modo de arreglarlo? Venid conmigo. Debo hablar con vos. De mujer a mujer. Me temo que no soy lo bastante fuerte. Tonterías. Eso no es cierto. No olvidéis que es el zar. ¿Creéis que no lo sé? ¿Y entonces? Sé bien quién es, nuestro zar. Además de un gran hombre. Y es mi deber ayudarle. Y a vuestro padre. Y a vos. Y a Rusia. Y a Moldavia. Yo quiero estar enamorada. No quiero amar al zar. Deseo amar a un hombre. No sé cómo puedo enamorarme de un hombre 35 años mayor. Su Majestad aún conserva la belleza de la juventud. ¿Es que no habéis visto cómo anda? ¿Cómo? Está enfermo. No puede andar erguido. ¿Y cuándo os levantó en sus brazos? Está continuamente borracho y apesta a tabaco y a vodka. Arruinaréis vuestra vida. Y también la del príncipe. ¿Y la vuestra? Y la mía. Aceptadlo. Este es nuestro destino. ¿El de quién? De las mujeres.
Para eso estudié 5 idiomas. Para eso estudié historia y geografía. Nada de esto sucedería en Moldavia. ¡Moldavia! No es Rusia. Como encargado de la administración del Tesoro Real y antiguo inspector de la ciudad de San Petersburgo, Kurbatov, hijo de Alexander, por su participación en la malversación del mencionado tesoro y por la aceptación de pagos y sobornos, según lo establecido en el decreto de Su Majestad, nuestro amado zar, será fusilado. ¡Presenten armas! ¡Soldados preparados! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Buenos días, mi amadísimo zar. ¿Cómo habéis dormido? Ya os advertí una vez, Pavel Ivanovich. No paséis delante de Romodanovsky o lo pagaréis muy caro. Buenos días, Piotr Alexeyevich. No os ofendáis, Fyodor Yurchevich. Vos también entráis sin aviso y yo he llamado a Yaguzinsky. Así que no os enfadéis y dejadnos solos. Sí, Majestad. Tened paciencia. Sin empujones no se puede llegar al poder. Hay algo importante. Ayer, tras la fiesta, en casa de Cantemir, 2 extraños intentaron atacarme. ¿En el palacio de Cantemir? No puede ser. No puede ser. ¿Eso dice un procurador general? ¿Que no puede ser? Disculpadme. Los únicos que sabían de mi visita eran Cantemir, su familia y Menshikov. Lo que quiero que averigüéis es si alguien más lo sabía. Si me pasara algo, todo esto se iría a pique, puesto que no tengo un heredero. Solo hay ladrones. Encontradlos, os doy autoridad para colgarlos a todos. Eso no es posible, Vuestra Majestad. No quedaría ni un solo hombre leal. ¿Sabéis por dónde empezaría yo? Por el propio Menshikov. Él sabía dónde encontrar al zar la pasada noche. Y eso me preocupa enormemente, si es que tenéis razón. Dejad en paz a Menshikov. Sí, señor. Él construyó San Petersburgo conmigo y venció en Poltava. Yo mismo. Por cierto, ¿cómo sabéis que él me acompañaba? Recordad que soy el procurador general, Vuestra Majestad, y es mi deber saber quién es el hombre que os sacó de la mascarada. Y entonces Su Majestad dijo... Mirad, Romodanovsky no parece contento. Fyodor Yurchevich, ¿cómo puede ser que el zar se haya decantado por ese revista? Sé que no me amáis, pero me gustaría hablar con vos. Solo amo al zar y a la madre patria. De eso quiero que hablemos, los dos solos, y después con nuestra amada zarina. Se acercan tiempos oscuros y debemos prepararnos para lo que venga. Son los arribistas, como vos mismo, los que traerán la oscuridad. No me engañáis. ¿Estáis seguros? Por si entramos en guerra, he diseñado una nave capaz de desplazarse bajo el agua, que en aguas tranquilas puede destruir barcos. Puede destruir 10, incluso 20. Y para probar esta nave he construido un modelo. Yefim Grigorievich, probadla y a ver si funciona. Que Dios me ayude. Buenas tardes, Excelencia. Buenas tardes. Piotr Andreyevich, sentaos y observemos. Me alegro de veros, Majestad.
¿Esto es normal? Se supone que debe hundirse para volver a emerger. Ahora veremos. Señor, debo hablaros de los festejos de ayer. Por los comentarios que circulan, fueron un éxito rotundo. La nave ha tocado el fondo y se ha partido. ¡Casi no lo cuento! ¡Un poco más y me ahogo! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Makarov, apuntad. El proyecto secreto del campesino Yefim Nikonov se enviará con suma discreción a la oficina del mayor general Golovin para que se repare la nave submarina de inmediato. Y un hombre de verdad no se ríe del fracaso de otro. Piotr Andreyevich, recibamos a los embajadores. Me apetece una sopa y un vodka. Pero no hay tiempo. No hay tiempo para nada. Entremos. Meted la nave en la carretera. Tenemos que aprovechar la situación que se ha creado tras la firma de la paz con Suecia y dejarle claro a Osterman que cuando las envidias y los desencuentros se solucionen en Europa, seremos capaces no solo de protegernos ante otros, sino también de mantener el equilibrio europeo. Nosotros los enemistamos. Ahora los reconciliaremos. Hemos salido de la oscuridad, Piotr Andreyevich. Y nosotros, que éramos unos simples desconocidos para el mundo, ahora somos respetados. Yo mismo daré las órdenes. En verdad sois grande, Piotr Alexeyevich. Soy diminuto. Vuestra Majestad, ¿qué os parecería que el Santo Sínodo os hubiera de coronar emperador de toda Rusia? Ya he empezado con las conversaciones. Llegáis tarde, Piotr Andreyevich. Ya me han ofrecido la banda de emperador. Cuando lleguemos a Palacio os la mostraré. ¿Quién se me ha adelantado? Un amigo, el príncipe Cantemir. Un amigo. Hoy es amigo, mañana está por ver. ¿Mañana? ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis decir? ¿Creéis que voy a morir? Yo no me refería a eso. Disculpadme, Majestad. Yo solo quería decir que... Mentiroso. Incluso vos me engañáis, Piotr Andreyevich. Dadme una toalla. Disculpadme, princesa, por haberos llamado en mitad de la noche, pero mañana es un día importante. Y quiero que me acompañéis como dama de honor. Muchas gracias, Majestad. No merezco tan alto honor. Claro que lo merecéis. Acercad la silla al espejo. Vos, señora, estaréis a mi servicio en ocasiones señaladas. Estaréis siempre cerca de mí y tendréis a vuestro cargo las tareas más importantes. Por vuestro servicio recibiréis 600 rublos al año. Y cuando os hayáis desposado, seréis recompensada con creces. Una dote en efectivo. Mis sinceras gracias, Majestad, por el gran honor concedido. En mi nombre y en el de mi familia, que, como vos bien sabéis, desciende de los emperadores bizantinos, los Paleólogo. Es un gran honor ser dama de compañía de la esposa del emperador de Rusia. Pero permitidme renunciar a cualquier recompensa en forma de salario o dote. Y además, querría haceros otra petición. Desde pequeña me ha gustado leer. Y aunque no es muy común entre mujeres, me gustaría pasar tiempo en la biblioteca. Vuestra Majestad, os ruego que me concedáis tal favor. Renunciar a los divertimentos de palacio para continuar mis estudios. ¿Y aquella danza la aprendisteis en una biblioteca, princesa? No, Vuestra Majestad. Es un don natural. Mi dama de Cantemir,
Espero contar con vuestra presencia mañana temprano. Y ahora podéis retiraros. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea vuestro nombre. Venga a nosotros vuestro reino. Hágase vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdonadme por no rezaros desde el Kremlin. En la Sagrada Catedral de la Asunción. Los rostros de los santos me aterran desde hace tiempo. Me aterran porque ellos lo saben. Conocen mi horrible pecado. Filicidio. Os ruego que me perdonéis, mi señor. Sé que he hecho cosas terribles, pero todo será perdonado si hago lo correcto, porque así salvaré a miles. Perdonadme por toda la sangre derramada, pero hice lo correcto. Era necesario. Soy vuestra espada para este pueblo, pero también la palma que lo abanica. Estoy loco. Sí, estoy loco. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Pero estoy hablando y seguiré hablando. Estoy obrando y seguiré obrando, no por mí, por ellos, los huérfanos y los desdichados, para que se muestren y otras naciones vean que no son mejores que nosotros. ¿Por qué mejores? ¡Peores! Pero aún así les seguiremos, sí, porque ellos saben dónde ir. Vos seréis mi brújula. Puede que mi peregrinaje en verdad esté tocando a su fin y el timón tiemble en mis manos, pero vos seréis mi guía. Padre nuestro, que estáis en los cielos, santificado sea vuestro nombre. Venga a nosotros vuestro reino. Hágase vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¡Viva el emperador Pedro el Grande! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¿Cómo deben dirigirse a vos de ahora en adelante, mi querido emperador? Que me llamen Cazo, si quieren. Pues a mí me gusta más Su Majestad Imperial. Y os gustaría tener el mismo título. ¿Me equivoco? Menshikov nos hace tanto caso por cortesía. Le habéis herido en su orgullo, Majestad. Habéis adjudicado los trabajos del canal de la Doga a otra persona. Cada vez que huele dinero público quiere meter las narices en el asunto. Cuidado, Piotr Alexeyevich. Siempre ofendéis a vuestros mejores aliados, como Danilovich y yo. ¿Alexander? ¿Un aliado? Ese nació igual que vive ahora, en la maldad más absoluta, y morirá siendo malvado. Si no corrige sus maneras, perderá la cabeza. ¡Parad! ¡Parad! ¡Alto, alto! ¡Cuidado con los caballos! ¿Por qué no veo fuegos artificiales? ¿Quién está al mando? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Vuestros ojos ven fuegos artificiales?
¡Os los arrancaré! Mi querido señor Piotr Alexeyevich, en la batalla de Narva contra los suecos, yo luché a vuestras órdenes, ¿me recordáis? Estáis de celebración igual que nosotros. No os enfadéis con estos pecadores, sino ¿quién no podrá conquistar un país donde el propio zar lucha en el bando de la muerte? No es zar, sino emperador. Como gustéis, emperador. Lo cierto es que sois nuestro padre. Permitid que os bese. Luego colgadme si queréis. Decidme, ¿dónde está el hombre de los fuegos artificiales? Está borracho. ¿Pero qué esperabais? Es alemán. Solo 3 vasos de vino y ha caído inconsciente. Si lo deseáis, yo encenderé los fuegos. Dadme. Solo tenéis que dar la orden. ¡Ya está! ¿Y ahora qué? Ahora que viene, es el momento de los besos, ¿no creéis? Observad. ¡Oh, son preciosos! ¿Qué habéis construido? ¿Qué os dije? Que en el canal debían poder cruzarse 2 barcazas y ni siquiera cabe una. No es culpa mía, Su Majestad Imperial. Cuando pedí las medidas de las barcazas, no me las dieron en unidades europeas, sino rusas. Estaban en Arshin. ¿No os gustan los Arshin? Os empalaré con una pica de un Arshin de largo. Venid aquí. Quitadle el abrigo. Por favor, Majestad. Ahogadlo. Querido emperador, tened piedad. Permitidme conservar la vida. Hacedlo por mis hijos. No lo haría ni por Rusia, y a Rusia no le importa vuestra vida. ¡Ahogadlo! No podéis hacerlo. No soy vuestro súbdito. Soy miembro de la Academia de París. Quien ha reducido las medidas del canal es el contratista, que ha sacado una buena tajada del negocio. ¿Y quién es? Alexander Danilovich Menshikov. Ese canalla. Otra vez. Hay copias de todos los cálculos. Dejad al francés. No importa, que muera. No podéis hacerlo. ¡Lo pagaréis caro! ¡Princesa! ¡Por favor, Su Majestad Imperial! Vos mismo aconsejasteis a la corte practicar el patinaje. Por favor, Majestad. Y parece que a los jóvenes les ha gustado. ¿Patina como un holandés? Sí, el estilo es holandés. Pero la joven patinadora es moldava. Os ruego que me disculpéis, Vuestra Majestad. Y disculpadme también por no haber acudido antes a saludaros. Es imperdonable. Esperaba poder volver a bailar para vos como en la boda de mi bailad. madre. Venga, bailad. ¿Ordenaréis que me ahoguen como a ese hombre? ¿Ese hombre? Sí, pero después. ¿Sabéis qué es este canal? ¿Sabéis cuánto ha costado? Este canal está hecho con huesos de rusos. Siguiendo mis órdenes. ¿Y por qué? No por mí mismo, no por mí, sino por el futuro, por Rusia. Y esto todo por ellos, solo por ellos. Bien, Alteza, decidme. ¿Y vos qué queríais? No quería nada. ¿Nada? Entonces no os puedo ejecutar. ¿Os habéis hecho daño? No, Majestad. Sois tan fuerte que me habéis levantado como una pluma. Sois una pluma. ¿Bailaréis para mí? ¿Haríais feliz a este viejo? No sois ningún viejo, Su Majestad Imperial. Sois una leyenda. Y las leyendas no envejecen. Y tenéis un brillo juvenil en los ojos que dice que vuestra alma es joven. ¿Cómo podéis haber visto mi alma? Ab exterioribus ad interiora. De lo externo a lo interno. ¿Es que habláis latín? Y griego y persa también. Sois lista y astuta, princesa. Temo a las mujeres como vos. No, por favor, soy una tonta, pero con formación. De acuerdo. Id con vuestra escolta. Yo debo prepararme para una audiencia. ¿Cuándo podré volver a bailar para vos, Su Majestad Imperial? Llamadme Piotr Alexeyevich. Ya os avisaré. Vuestra Majestad, ¿qué queréis que hagamos con el francés? Para algo hemos hecho el agujero. Bañadlo y después a la sauna y dadle vodka, que se beba una botella a la salud de la princesa Cantemir. Y mañana quiero un informe, temprano.